Gemelas Pollock, hermanas reencarnadas. La vida después de la muerte es un misterio que nadie puede explicar. Los seres humanos aún no somos capaces de entender qué es lo que pasa cuando dejamos de respirar. Pero a eso, los diferentes credos de todo el mundo tienen una interpretación particular de lo que ocurre luego de la existencia física. Este caso seguro los hará pensar en la reencarnación y no solo tal vez considerarla una posibilidad. A lo largo de los años, el tema de la reencarnación ha sido signo de debate entre varios expertos, pero sin lugar a duda, uno de los casos más inquietantes sobre este tema es el caso de las gemelas Pollock. John Pollock nació en el año de 1920. Se crió en la iglesia anglicana antes de convertirse al catolicismo. Florence Pollock creció como miembro del Ejército de Salvación y se hizo católica al casarse con John. Se casaron en el año de 1940 y tras 2 hijos varones que tuvo el matrimonio, en 1946 nació Joanna Pollock y 5 años después la familia se mudó a Hexham, Inglaterra, donde nació Jacqueline. John y Florence tenían una empresa que repartía leche y comestibles, por lo que pasaban mucho tiempo fuera de casa. La abuela materna, la cual se había pasado a vivir con ellos recientemente, era la que se encargaba de cuidar a los 4 hermanos la mayor parte del tiempo. Ella se encargaba de alimentarlos, de tenerlos bien vestidos y de atenderlos. A las niñas esto no les importaba en lo absoluto, ya que querían mucho a su abuela y les gustaba estar con ella. Pero lo que más disfrutaban era pasar el tiempo juntas. Por este motivo, desde pequeñas las hermanas se volvieron inseparables, a pesar de su diferencia de edad. Joanna tomó el rol de madre por ser la hermana mayor. Siempre se encargó de cuidar bien de Jacqueline y que estuviera feliz todo el tiempo. Uno de los rasgos de Joanna era que tenía una gran imaginación y creatividad. Le encantaba llevar disfraces y hacer obras de teatro que ella misma creaba. También compartía sus disfraces con sus hermanos y amigos. Ella físicamente era mucho más esbelta. Jacqueline era muy pequeña, con tan solo 6 años. No tenía la personalidad tan marcada como su hermana Joanna, más bien la imitaba, ya que Jacqueline era más tímida. A ambas les gustaba peinarse una a la otra, solían hacerse trencitas. Además, les gustaba peinar a su padre cuando llegaba del trabajo. Algo muy curioso es que Joanna siempre decía algo muy extraño. Decía que ella nunca llegaría a ser una dama adulta o que nunca sería una mujer. Y la gente pensaba que solo eran cosas de niños y que tal vez Joanna no quería dejar de ser una niña. Pero lamentablemente ella tenía razón y esas palabras marcarían sin duda este caso. El domingo 5 de mayo de 1957, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años, murieron en un fatal accidente. Junto con Anthony, un niño de 6 años, hijo de unos amigos del vecindario, que acompañaba a las hermanas hacia la iglesia cuando ocurrió el accidente. Solo que él no murió de manera instantánea, sino más tarde en el hospital. Ese día los 3 niños se habían adelantado hacia la iglesia. Todo parecía marchar bien, hasta que un automóvil que iba en exceso de velocidad embistió a las niñas, provocándoles la muerte de manera instantánea. Se dice que el impacto fue tan fuerte que lanzó a las hermanas como pelotas de cricket. La mujer que los atropelló era habitante del pueblo y anteriormente había perdido la custodia de sus hijos, y por ese motivo tomó una dosis alta de aspirinas y otras drogas, con el objetivo de suicidarse.
y al ver que no surtían efecto, decidió tomar el auto con el mismo objetivo, terminando así con el trágico incidente. Muchos dicen que el accidente fue intencional, ya que si ella no podía estar con sus hijos, nadie más lo haría. La conductora finalmente fue internada en un hospital psiquiátrico. Los Pollock quedaron tan devastados por el fatal accidente y guardaron luto durante algún tiempo, solo que la pareja llevó la situación de manera distinta. Florence no quería hablar ni pensar en sus hijas, ya que hablar del tema le producía un gran dolor y tristeza, pero John prefería tenerlas en la mente y no olvidar a sus hijas para honrar sus memorias. De hecho, a pesar de su fe cristiana, creía firmemente en la reencarnación y creía que sus hijas volverían a nacer en su familia. De hecho, John afirmaba que el día del accidente tuvo una visión donde vio a sus hijas en el cielo. Florence estaba en contra de las creencias de John, ya que ella, debido a su pérdida, dejó de creer en el cielo, a pesar de ser católica. Por ese motivo, la pareja tuvo innumerables discusiones, al grado de llegar a pensar en el divorcio en varias ocasiones. Meses después del accidente, Florence volvió a quedar embarazada. Esto llenó de ilusión a la pareja. El médico que los atendió les dijo que tendrían un hijo, pero John, por alguna extraña razón, estaba convencido de que serían gemelas. Esto solo llegó a ser un presentimiento, pero de alguna manera se cumplió. El 4 de octubre de 1958, un año después del accidente, Florence dio a luz a gemelas. Gillian y Jennifer se convirtieron en el nuevo anhelo de la familia. Un dato curioso es que no había datos de antecedentes de gemelos en la familia. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a una sorpresa cuando sus padres comenzaron a observar a las pequeñas con detenimiento. Eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura por una caída. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna. Esto era extraño, ya que al ser gemelas deberían tener o no tener las mismas marcas de nacimiento. Unos meses después de su nacimiento, la familia decidió mudarse a la ciudad costera de Wiggly Bay para dejar atrás el triste pasado e intentar encontrar algo de paz. Cuando las niñas cumplieron 2 años y comenzaron a modular sus primeras palabras, sus progenitores notaron que sucedía algo extraño. Las gemelas empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Cuando el papá les ofreció unas muñecas que estaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron con Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian, que emulaba a Joanna, la mayor de las fallecidas, asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline como la menor, y ésta seguía las indicaciones de su gemela sin dudar. Las sospechas y los indicios se volvieron más oscuros cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. En Hexham, la reacción de las niñas fue instantánea. Las dos, al mismo tiempo, pidieron ir a un parque de diversiones que obsesionaba a sus hermanas fallecidas, y lo describían con lujo de detalle, como si ellas mismas lo hubieran visitado en reiteradas ocasiones. Y cuando llegaron a la antigua casa familiar, reconocieron cada rincón de la vivienda, e incluso a los vecinos. Sus padres advirtieron que actuaban y hablaban del mismo modo en que lo hacían sus primeras 2 hijas. Las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos
Cuando veían pasar alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en busca de protección. En una ocasión, escucharon hablar a Gillian y a Jennifer sobre el accidente de 1957. Las gemelas describían sensaciones imposibles, como el recuerdo de la sangre de las narices y boca. No quiero que me vuelva a pasar, fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar, dijo Jennifer. No me lo recuerdes, parecía un monstruo, y algo rojo salió de mi cabeza, agregó Gillian. El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el Dr. Stevenson, que documentó estas experiencias junto con otros 13 asombrosos acontecimientos de niños que recordaban una vida pasada. El psiquiatra afirmó que prefería trabajar con menores porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por aspectos externos y fantasiosos, provenientes de libros, películas o hasta recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con normalidad y espontaneidad, porque nada les condicionaba. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron 5 años, sus vidas dejaron de estar atadas a sus hermanas muertas. Los recuerdos de una existencia anterior se borraron como si nunca hubiesen existido. Según los expertos en la materia, esa edad es el umbral hasta el que se extiende la memoria de la reencarnación. Las gemelas Pollock comenzaron a vivir una infancia ordinaria, y aunque Gillian y Jennifer pudieron cerrar un vínculo con el pasado, más de 60 años después, la puerta del misterio todavía permanece abierta. ¿Y qué piensan ustedes sobre la reencarnación? ¿Creen que este caso de las gemelas Pollock es verídico? ¿O por lo contrario, fueron influenciadas por sus padres? Pueden dejarme su opinión en los comentarios. Y les recuerdo que este mundo está lleno de misterios e historias que están esperando a ser contadas a través de una voz en particular. Yo soy Aura Infinita.